Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Guzmán y tengo 23 años. También quiero aclararles que tengo discapacidad visual. Esta historia que voy a compartir con ustedes ocurrió recientemente, durante la noche más fría. A pesar de la tecnología y el caos del mundo moderno, el mal no necesita wifi para encontrarte. De hecho, mis otros sentidos, más agudos debido a mi condición, fueron los primeros en detectar la amenaza. El rastro digital. La advertencia silenciosa era la Nochebuena. Afuera, los copos de nieve caían sobre las luces LED y los drones de reparto. El mundo se sentía moderno, lleno de un zumbido eléctrico constante, pero la atmósfera en mi apartamento inteligente se estaba volviendo arcaica y helada. Mi amiga Michelle Castro estaba conmigo, y estábamos conectados a un servicio de streaming de películas antiguas. Mira, Nicolás. Ya son las 10:45 p.m. de la noche del 24 de diciembre. Me dijo Michelle, señalando la pantalla de su teléfono. Podía escuchar el clic-clic del teclado táctil. Vamos, terminemos esta película y a dormir. Mañana es Navidad. Yo asentí, sintiendo una tensión inexplicable en el aire. Pero había algo mal, algo que mis oídos y mi piel notaron antes que la alarma de la tablet. El tic-tac constante del refrigerador cesó, y el zumbido de la ventilación del edificio se convirtió en un silencio espeso, casi doloroso. El alarma de monitoreo de temperatura de la casa parpadeaba en rojo en la tableta de control. La temperatura ambiente había bajado de 22 C a 5 C en menos de 5 minutos, a pesar de que el sistema de calefacción estaba al máximo y luchaba con un gemido mecánico inútil. Era un frío anómalo, un frío que te quemaba los pulmones al respirar, un frío que sabía a malicia. Michelle lo notó. ¿Oíste eso, Nicolás? El aire se siente estático. Parece que se está congelando. ¿Qué está pasando con la calefacción? Fue en ese momento cuando mis otros sentidos se activaron a un nivel que nunca había experimentado. El ambiente se llenó de un olor fuerte, repugnante, azufre mezclado con el aroma a humo viejo y algo que se sentía como pelo de cabra mojado, un hedor a suciedad primordial. Y luego el sonido empezó. No era un ruido en el tejado, no era un trineo, era peor. Era un sonido pesado, lento, que venía de abajo. De los conductos de ventilación del edificio, moviéndose en las entrañas de la estructura de hormigón. Un sonido de cascos arrastrándose, el roce de pezuñas sobre metal, y un cascabelero pesado y metálico que creaba un ritmo irregular, como una marcha fúnebre. La vibración era tan fuerte que nuestros vasos de refresco empezaron a saltar sobre la mesa, emitiendo un tintineo frenético que era ahogado por el ruido más profundo. El teléfono de Michelle y el mío se quedaron sin señal, un bip de desconexión simultáneo, y la televisión se apagó, mostrando solo niebla eléctrica y un silbido agudo y penetrante que me perforó los tímpanos, como si la electricidad misma estuviera gritando. La tecnología moderna se había rendido ante algo mucho más antiguo: las cadenas y el corte de luz. La irrupción. Nos levantamos del sofá al mismo tiempo, con el corazón latiendo desbocado en la garganta. El ruido de arrastre se detuvo justo debajo de la sala de estar. Podía sentir el punto exacto bajo el parqué. Pude escuchar el metal alrededor del borde del panel de acceso rectangular al piso siendo distorsionado, rasgado, chirriando como un grito de agonía. El suelo vibraba con la fuerza bruta del ser que intentaba entrar. «Vámonos de aquí. Hacia la puerta», grité, agarrando a Michelle del brazo. Mi bastón de movilidad se deslizó de mi mano, olvidado ante la urgencia. Corrimos hacia el pasillo. La puerta de entrada de metal parecía un refugio, pero sabía que la criatura era más rápida. El panel de acceso fue desgarrado con un clan estruendoso. El metal golpeó el hormigón. Y con un estallido de aire congelado y hollín negro, Krampus ascendió del hueco. El repentino cambio de presión hizo que me dolieran los oídos. Mi sentido del tacto y el olfato me dijeron que la criatura era enorme, ocupando un espacio aterrador. Era extremadamente peluda, con un pelaje que olía a alquitrán, cabra y hielo. El cascabelero de las cadenas oxidadas que lo envolvían era ensordecedor, un ritmo aterrador de percusión demoníaca que hacía eco en mis huesos. Su voz, profunda como una tumba excavada en tierra helada, y distorsionada como grava triturada, rugió: «Nicolás Guzmán. Es 24 de diciembre.
El tiempo del castigo es ahora. Empezó a avanzar. Sus cascos, pesados y hendidos, resonaban en el parqué con una fuerza demoledora que sentía bajo mis pies. Yo pensé en la puerta, que ahora parecía infinitamente lejos, pero era demasiado lento. Sentí el desplazamiento violento del aire cuando el monstruo estiró su zarpa, armada con ramitas de abedul ensangrentadas, y golpeó el marco de la puerta de metal. El sonido del metal siendo doblado como papel me dijo que estábamos atrapados. Las ramas, flexibles y duras, cortaron el aire con un esoísmo macabro. La casa en el apartamento. El instinto agudizado Mitchell corrió a la cocina, agarrando una sartén pesada, un objeto inútil contra tal poder. Era un acto de valentía desesperada. El sonido del golpe contra la piel gruesa de Krampus fue un fuerte clan sordo. Solo emitió un gruñido de enojo, un sonido gutural que vibró en el suelo y a través de las paredes, y sentí como el viento se aceleraba cuando usó su mano libre para lanzar a Mitchell contra el muro de la cocina. El impacto fue brutal, seguido de un silencio preocupante de mi amiga. Mitchell. Grité, la desesperación me dio adrenalina. Sabía que tenía que distraerlo, no podíamos enfrentarlo con herramientas de cocina. Corrí hacia mi estudio, el refugio más cercano. El apartamento era un laberinto inteligente, pero ahora era una trampa mortal. Me moví por la memoria, mis manos trazando las paredes, sintiendo la textura de la pintura y los marcos de las puertas. Krampus se movía detrás de mí, sus cadenas arrastrándose y golpeando los muebles con intención destructiva, una banda sonora de terror puro que me seguía de cerca. El calor de su aliento, increíblemente putrefacto a pesar del frío que emanaba, me quemaba la nuca. Llegué al estudio y cerré la puerta blindada, la única que ofrecía una resistencia real. El Krampus golpeó la puerta inmediatamente. El sonido era como si un martillo de demolición estuviera trabajando al otro lado. El metal de la puerta se abollaba, gimiendo bajo el estrés. No te puedes esconder de mí, niño malo. Su voz retumbó, no solo a través de la puerta, sino en mis huesos, llenando la habitación. Busqué a tientas sobre mi escritorio, sintiendo cada objeto con precisión febril. Necesitaba mi arma, la única ventaja que me quedaba. Mi bastón ultrasónico de última generación, diseñado para detectar obstáculos con precisión milimétrica. Lo encontré. Tuve una idea loca, un último intento. Recordé los mitos. Krampus castiga a los niños malos. Pero lo que me había traído hasta aquí no era la maldad simple, sino el rastro digital que había dejado. Era como si mi perfil de usuario de alguna plataforma hubiera sido marcado por una entidad demoníaca, un error en el sistema del juicio cósmico. El contruco digital. La distracción del deseo. El monstruo estaba a punto de derribar la puerta. Escuché el crack final. La bisagra inferior cedió. Necesitaba un cebo. Recordé que mi computadora gaming estaba encendida, con un juego en línea que requería una conexión de alta velocidad. Si el monstruo era vulnerable a lo digital, o al menos a la curiosidad, tenía que explotarlo. Encontré el cable Ethernet de respaldo. Con la mano temblándome, lo conecté a mi laptop. Rápidamente, con comandos de voz, abrí una página oscura de Deep Web, que solía usar para probar firewalls. Era un nido de datos corruptos, malware y basura digital. Un cebo de datos tóxico, una trampa. Luego hice algo aún más arriesgado. Usé mi bastón ultrasónico para localizar la ventana del estudio, sintiendo la diferencia de textura entre la pared y el cristal. Sabía que estaba demasiado alto para saltar, pero no para lo que quería hacer. La puerta del estudio se abrió con un último y resonante cabón de metal retorcido. «Te encontré, Guzmán», rugió Krampus. La criatura ocupaba todo el marco de la puerta. Pude sentir su presencia opresiva, el aire se hizo pesado. Pero, sorprendentemente, no vino a por mí primero. El aire se condensó cerca de mi laptop. Un gruñido de curiosidad malsana sustituyó a su sed de castigo. El olor a azufre se intensificó cerca del escritorio. El monstruo estaba examinando la pantalla, la cual ahora parpadeaba con códigos hexadecimales y errores visuales. ¿Qué es esto? ¿Otro rastro de tu maldad?, murmuró. Su voz era ahora un susurro gorgoteante, casi fascinado por el rastro digital. La última ofensiva. El escape a ciegas. Este era mi momento, el único. Apunté con el bastón ultrasónico.
no para golpear, sino para el pulso sónico máximo, la descarga total de energía. Activé el modo alarma de emergencia, que emitía una explosión de ondas de sonido focalizadas de un rango de frecuencia que afectaba el equilibrio. El sonido fue un grito blanco de alta frecuencia, un estallido insoportable que resonó en el espacio cerrado. Sentí la repulsión sónica en mi propia piel, pero el monstruo lo sintió 1000 veces peor. El Krampus gimió, un sonido animal y herido, la cabeza de un cuerno a otro. Las ondas sónicas debieron haber interferido violentamente con su antigua y demoníaca fisiología, y la descarga de datos corruptos de la laptop debió haberle dado una especie de shock digital, una descarga en el alma. Retrocedió, tambaleándose y aullando de dolor y confusión. Se cubrió sus grandes y retorcidos cuernos con sus zarpas. El cascabelero se detuvo abruptamente, roto por la fuerza del sonido. Aproveché el momento. Corrí hacia la ventana, localizándola de nuevo con el bastón. El frío exterior me golpeó cuando la abrí de golpe. Nicolás. No. Escuché un débil grito de Mitchell desde el salón. No iba a saltar. Me deslicé por la ventana. El apartamento era un 10º piso, pero debajo de mi ventana había un gran toldo industrial de lona que cubría la entrada de servicio del edificio. Estaba diseñado para soportar grandes cargas de nieve y estaba a solo unos metros. Caí sobre el toldo con un tubo amortiguado, la lona se estiró con un boom. El frío de la Nochebuena me golpeó de lleno. El toldo se hundió, me deslizó sin control hasta el borde y luego caí en el montón de nieve blanda que había abajo. El ruido del silencio. La conclusión, el impacto me dejó sin aliento, pero vivo. Me levanté y corrí sin mirar atrás. Mis pies se movían por instinto, guiados por el conocimiento del vecindario. El sonido del viento congelado era el único compañero que necesitaba, silbando la huida. Corrí hasta llegar a un edificio de oficinas cercano y me escondí detrás de los grandes contenedores de basura, respirando el aire helado en bocanadas. Me agaché, esperando, sintiendo el pánico en cada músculo. Podía escuchar el sonido lejano de las cadenas, pero se estaba desvaneciendo, retirándose como una tormenta de invierno. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido se detuvo por completo. El frío extremo también se desvaneció. El aire volvió a tener el olor normal de la noche urbana. Contaminación, nieve y algo de pino. Usé un teléfono de emergencia en el vestíbulo del edificio para llamar a la policía y a una ambulancia para Mitchell. Cuando los bomberos forzaron la entrada a mi apartamento, no encontraron al Krampus. Lo que sí encontraron fue la laptop destruida, la sala de estar hecha un caos y a Mitchell, herida pero viva, con el hombro dislocado. El agujero en el piso del conducto había desaparecido, sellado como si nunca hubiera existido, solo dejando un rastro de hollín y un intenso olor a azufre. Nunca me creyeron la historia del Krampus. Dijeron que la bajada de temperatura fue un fallo masivo en el sistema de calefacción central y que mi amiga se había caído por accidente en medio de un ataque de pánico. Pero yo, Nicolás Guzmán, sé lo que pasó. Mis sentidos me lo confirmaron. El mal tiene un olor, una voz y un sonido de cadenas, y no necesita la Navidad. Solo necesita un rastro, una debilidad, una puerta digital abierta para entrar en tu vida. Y sé que, en algún lugar de la Deep Web, mi perfil de usuario sigue parpadeando en rojo, marcado por la criatura que prometió volver en la próxima Nochebuena. El conclave de las sombras. La Navidad que nunca llegó. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Mitchell Castro, y lo que van a escuchar a continuación es la segunda parte de la pesadilla que Nicolás Guzmán, mi mejor amigo de 23 años, les compartió. Él tiene discapacidad visual, pero en aquella noche, sus sentidos exacerbados fueron la única linterna que teníamos. Yo fui la que despertó, golpeada y magullada, después de mi estúpido intento de usar una sartén contra el mal. El Krampus había desaparecido, ahuyentado por la campana de medianoche, la frontera invisible que lo obligaba a retirarse. Pero la paz no existía. El pacto de silencio y la vigilancia cuando desperté en el hospital, con el hombro dislocado y un corte en la frente que requirió puntos, lo primero que me preguntó Nicolás fue: ¿las cadenas? ¿Escuchaste las cadenas alejarse? La policía habló de un intento de robo violento y una falla estructural catastrófica. El agujero en el piso, el marco de la puerta doblado, todo fue atribuido a una fuerza humana, aunque imposible. La gente simplemente no cree en lo que no ve. Nos convertimos en conspiradores.
Nicolás y yo firmamos un pacto, el silencio absoluto sobre Krampus con el mundo exterior. Para nosotros, sin embargo, la vida se convirtió en una preparación silenciosa para la siguiente Nochebuena. Era 2025. Un año después, nuestro nuevo apartamento era una fortaleza. Puertas de seguridad, ventanas reforzadas, y un sistema de vigilancia con cámaras de infrarrojos que monitoreaba cada rincón, cada conducto de ventilación. Habíamos instalado sensores sísmicos en el suelo y detectores de azufre ultrasensibles. Nicolás había diseñado el sistema él mismo, una obra de arte paranoica. La noche de los sentidos. 24 de diciembre de 2025. El 24 de diciembre llegó con una tormenta de nieve tan violenta que parecía un presagio. A las 10:30 p.m. estábamos en el salón, con el generador de emergencia encendido, esperando. Mitchell, tienes que revisar el conducto principal del aire acondicionado. ¿Puedes escuchar algo?, me preguntó Nicolás, con su oído presionado contra la pared. Él no necesitaba las cámaras. Me acerqué, con la respiración contenida. Silencio. Solo el aullido del viento. No hay nada. Solo el viento, susurré, sintiendo la frustración. ¿No lo entiendes?, me dijo, su voz tensa. El problema no es lo que hace, es lo que no hace. En una tormenta así, el sistema de ventilación debería estar rugiendo. Está demasiado quieto. Luego, llegó el olor. Yo estaba acostumbrada al azufre, al hollín. Pero este era diferente. Era una combinación química. Azufre, pero también ozono, el olor metálico de la electricidad, mezclado con el hedor animal que Nicolás había descrito. Cabra mojada, tierra húmeda. Era como si el Krampus no hubiera venido de las entrañas de la tierra, sino de un cortocircuito. El fallo eléctrico y la trampa del generador de emergencia, que funcionaba con diésel, empezó a fallar. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad no era solo falta de luz, era una presencia opresiva. El generador. Grité. No vayas. Es una distracción. La voz de Nicolás era un látigo. No lo necesita. Nos está cortando el ojo de la tecnología, volviendo todo a la oscuridad para que yo sea el único que pueda ver. El pánico se apoderó de mí. El Krampus quería a Nicolás, y quería que Nicolás se enfrentara a él en su propio terreno. La oscuridad sonora. El sonido regresó. No desde los conductos de ventilación, sino desde la sala principal, como si hubiera materializado. El aire se volvió helado al instante, y los sensores sísmicos que habíamos puesto en el parque empezaron a vibrar, produciendo un zumbido bajo y constante. Y luego, el cascabelero. Esta vez no eran solo las cadenas. Era un sonido múltiple, un coro macabro. Cascabeles de cabra, cadenas arrastradas, el swish rítmico de ramas de abedul cortando el aire. Se está regodeando. Se está acercando, Mitchell. Lento. Disfrutando el pánico. Está entre la cocina y el salón, susurró Nicolás. La última jugada de Nicolás corría a mi puesto. Detrás del sofá, teníamos un pequeño altavoz direccional de alta potencia, diseñado para emitir ruidos a frecuencias que solo ciertos animales pueden percibir. Era la arma de Nicolás. El altavoz. La frecuencia C8. Gritó. A tientas, en la oscuridad total, activé el dispositivo. El altavoz emitía un pitido agudo, insoportable, pero focalizado. Apunté el altavoz hacia el centro de la habitación, siguiendo las indicaciones de Nicolás. El Krampus respondió con un aullido de furia. El sonido del pitido ultrasónico estaba interfiriendo con su sistema, su equilibrio, su concentración demoníaca. Al carril, Nicolás. Ve. Le grité. Nicolás ya se movía. Él había estado al lado de una de las trampas que había diseñado, un cable de acero bajo la alfombra, conectado a una estructura metálica que servía como aislante de sonido. Mientras el Krampus aullaba, cegado por el sonido, Nicolás saltó. Y no fue un salto de huida, sino de ataque. El contraataque y el escape. Nicolás no podía verlo, pero su salto fue calculado a la perfección. La única ventaja que teníamos era la predicción sónica. El Krampus se movió para atacar. Sentí la ráfaga de viento helado y el hedor a cabra. Pero justo antes de que golpeara, Nicolás había accionado la trampa. El cable de acero se tensó y tiró de un estante de metal lleno de libros pesados, una biblioteca de la Universidad de Ingeniería, directamente sobre la zona que el Krampus iba a ocupar. El estruendo fue ensordecedor, el sonido de metal y papel sobre hueso. El Krampus rugió, un grito de dolor. Mitchell.
Ahora. La puerta de servicio. Corrimos hacia la puerta blindada. En el caos, Nicolás había encontrado mi mano. Él no corría, volaba, guiado por un mapa sonoro de la habitación en su mente. Abrimos la puerta, saliendo al pasillo del edificio. Desde dentro, el apartamento se estaba llenando de hollín y azufre, como si el apartamento mismo estuviera implosionando. El Krampus estaba atrapado, el metal de la librería doblado a su alrededor. Corrimos, sin mirar atrás, hacia la escalera de emergencia. Mientras bajábamos, pude escuchar un último sonido que me heló la sangre, más aterrador que cualquier grito. El ruido metálico de las cadenas, desenganchándose. El Krampus se estaba liberando. El rastro de la venganza. Llegamos a la calle justo cuando las luces de la ciudad volvían a encenderse, débiles y distantes. La medianoche había pasado hacía 10 minutos. Habíamos ganado, por un estrecho margen. Pero al mirar hacia atrás, hacia el apartamento, no había ningún rastro visible de daños. No había hollín saliendo por las ventanas. La policía, avisada por un vecino que escuchó ruidos de demolición, encontró la puerta del apartamento intacta. Solo encontraron la estantería de libros volcada y un pequeño, pero significativo, mechón de pelo de cabra negra atrapado en el mecanismo de la cerradura. El Krampus no solo era físico. Era una entidad que podía manipular la percepción y el espacio. Nicolás y yo ahora vivimos en una constante nochebuena interior. Sabemos que no podemos correr más. El Krampus nos persigue, no por maldad, sino por la audacia de escapar 2 veces. Y lo que más me aterra no son sus cuernos ni sus cadenas, sino el rastro digital que ha dejado. Días después de la huida, mi teléfono se encendió solo, y en la pantalla había un mensaje de un número desconocido. Solo una palabra, con el emoji que me hizo temblar. 3. Sabemos que la próxima Navidad, él no esperará a la medianoche.